Bien, estamos comenzando una serie, estamos continuando con nuestra serie titulada Firmes en la Esperanza, basada en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2 y versículos 1 al 3. La semana pasada comenzamos a tocar parte del capítulo 2 y yo quería en realidad este domingo compartir del 1 al 10. Porque cambia el tema radicalmente Pedro. Él comienza a hablar de la iglesia, de cómo Dios ve su iglesia. Algunos han titulado esta parte el gran edificio o edificándonos como piedras vivas. Pero meditando en la preparación, sentí en mi corazón y de acuerdo al consejo del equipo pastoral, detenernos de los versículos 1 al 3. Todavía antes de avanzar, porque creo que aquí hay una lógica en el pensamiento de Pedro. Antes de edificarnos como iglesia, debemos de enfocarnos en nuestro propio crecimiento, en el crecimiento de adentro, en el crecimiento a la madurez espiritual. Entonces estaremos en los versículos 1 al 3 de Primera de Pedro, capítulo 2, y he titulado el mensaje Creciendo en Santidad por medio de la palabra. Creciendo en santidad por medio de la palabra. Leamos la escritura de la Biblia de la versión de las Américas. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Por un momento me gustaría que pensemos en los increíbles cambios que tiene un niño recién nacido en desarrollo. Fíjate que los doctores, los pediatras mencionan cosas como estos. A las 15 semanas un bebé puede coger un objeto perfectamente. A las 25 semanas ya un bebé se sienta solo. A las 45 semanas se espera que gatee. A los 15 meses ya camina solo. A los 2 años sube las escaleras solo. Yo tengo una de 2 años. No solo sube las escaleras, sube muchas cosas sola. A los 3 años corren de una manera uniforme. Pueden lavarse y secarse las manos solos. Alimentarse con una cuchara sin tirar tanto, le agregaría yo a esta parte. Ya pueden ir al baño en algunos casos y responder instrucciones. Como un niño en crecimiento, como es consecuencia natural de que ya nació, así se espera que una persona que ha nacido de nuevo tenga una consecuencia natural, y es el crecimiento espiritual de su vida. Suponte que tienes a tu bebé, a tu niño o algún niño conocido y comienzas a darte cuenta que este niño no crece, no se desarrolla, no camina. Debería de haber alguna alarma ahí. Y yo creo que este pasaje nos está hablando un poco de eso. Si tú no estás creciendo en salvación, debería de haber una alarma allí. ¿Por qué no estás creciendo en la salvación? Así que Pedro en esta sección nos dirá que por la gracia de Dios el nuevo nacimiento fue ese inicio de la vida, y recordando lo que vimos el domingo anterior, fue por medio de la palabra implantada. Los versículos anteriores, naciste de nuevo por la palabra predicada. Mira el versículo previo anterior, mas la palabra del Señor, 1:25, permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. La palabra te hizo nacer de nuevo. Pero por decir en síntesis, el tema de hoy es que esta palabra que te hizo nacer de nuevo es la misma que te va a estar alimentando para que tú tengas un crecimiento espiritual. Y se espera que un nacido de nuevo no se quede como bebé, espiritualmente hablando, sino que crezca hacia la madurez. Entonces me encanta que aquí podemos enfocarnos en 3 verbos. Yo creo que viendo esos 3 verbos que se encuentran en estos versículos nos va a ayudar a entender el crecimiento espiritual.
Veamos cuáles son. El primero es desechando. Está en el versículo 1. También vamos a ver otro verbo que es muy importante, versículo 2, deseando. Y el otro verbo que seguramente ya lo viste es creciendo. Entonces hay una lógica en el pensamiento de Pedro donde desechando, deseando, entonces por consecuencia vas a estar creciendo. Es decir, hoy veremos que el crecimiento espiritual, ya que dice para que crezcáis para salvación, versículo 2, está estrechamente ligado a la obra de la palabra de Dios, pero también incluye desechar las obras de la carne que menciona en el versículo 1. Estas obras de la carne nos obstaculizan en nuestro crecimiento. Así que veamos lo primero, desechando la inmadurez espiritual. Versículo 1 dice, por tanto ¿qué? Bueno, por tanto lo que ya vimos las predicaciones anteriores, por tanto que te escogió por su pura gracia, por tanto que eres peregrino en esta tierra, por tanto que ya puso en ti, te hizo nacer de nuevo por su palabra, por tanto que eres llamado a amarse unos a otros entrañablemente. Por tanto, todo eso, el primer verbo que nos enfocaremos es que te dice desecha. ¿Desecha qué? Toda malicia, todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación. Lo primero que estos pecados son obras de la carne. Son obras de la carne que obstaculizan la comunión de la iglesia. Pero también, además de ser obras de la carne, creo que por el contexto que dice para que por ella crezcáis, son evidencias de un estancamiento, son obstáculos a tu crecimiento espiritual. Es decir, si estás caracterizado por estos pecados, o si yo estoy caracterizado por estos pecados, probablemente no estás creciendo para salvación. Como vimos el domingo pasado, el llamado a los nacidos de nuevo es que vivan mostrando amor los unos para con los otros. Y esto siempre lo hago en respeto a los que no han podido escuchar los mensajes anteriores. Pero míralo ahí mismo en el 1:22. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este mandato es fundamentado en el nuevo nacimiento y por eso lo podemos obedecer. Entonces el mandato a amar también nos lleva a este primer verbo que estamos viendo, que para que tú puedas amar con amor entrañable, en otras versiones dice con amor sincero, lo primero que tienes que hacer es despojarte. La palabra desechar, que se encuentra en el versículo 1, en otras traducciones se puede decir despojarse, y es un verbo imperativo, no es una opción. Te está llamando a decir, quítate estas cosas que te van a obstaculizar a seguir el mandato que tienes como nacido de nuevo de amar entrañablemente. Muchos hermanos que entienden la doctrina, y me encanta que profundicemos en la palabra, han querido seguir estos mandamientos, pero a veces no se tienen las herramientas correctas. Y cuando encontramos mandamientos en la Escritura hay dos extremos del péndulo. Uno es aquel en donde maximizamos la gracia, lo cual yo creo que es correcto y hay que enseñar que por gracia somos salvos y decimos, pues es que yo no tengo que hacer nada. Ya Dios lo hizo todo por mí y como yo no gano mérito, tampoco obedezco a mandatos claros en la Biblia. Ese es un extremo, porque a la vez que sí creemos que nada de lo que tú te quites o te pongas te da mérito para con Dios, también hay un llamado claro aquí y ese por tanto te dice porque eres nacido de nuevo. Entonces esa actitud, yo no sé si la has pasado en tu vida, yo en algunas etapas de mi vida recién convertido tomé a lo mejor esta postura, pues que Dios me santifique,
que Él haga su obra, yo aquí me espero. Bueno, no, aquí pareciera que no nos sugiere, nos pide que nosotros hagamos algo. Y el otro extremo del péndulo es aquel que piensa que quitándose cosas, que teniendo una conducta, que poniéndose un maquillaje, decir, pues ahora, ¿de qué nos predicó el pastor? De no ser maliciosos, de no ser envidiosos. Piensa que esto le gana un mérito para con Dios. Y entonces lo hace ya no por lo que la palabra de Dios te dice, para que crezcáis para salvación, para que reflejes a Cristo. No, ya no lo haces por eso, lo haces por un egoísmo y dices, quiero verme bien, quiero ser bueno. Bueno, mis hermanos, el punto está en medio. Este es un mandato. Despójate, desecha estas cosas, pero te lo da porque lo puedes hacer, porque ha ocurrido en ti el milagro del nuevo nacimiento. Pero es importante también que veamos un poco estas palabras que el domingo anterior las mencioné de corrida, porque es relevante las obras de la carne. Mira la primera que dice ahí, desechando maldad o malicia, como dice en la Biblia de las Américas. Esa palabra malicia es maldad, es hacer cosas contra alguien con una hostilidad o con un deseo de hacerle daño. Deberíamos de examinar todas nuestras acciones a la luz de la palabra. Y cuando tú haces algo contra alguien, lo que sea, aunque tenga una apariencia externa positiva, pero en el fondo tu deseo es dañar, entonces puede ser que estés cayendo en malicia. Ahora, lo sorprendente de esto, mis hermanos, que él dice, hermanos, quiere decir que este pecado de la carne se estaba dando, ¿en dónde? En la iglesia. Personas que con maldad buscaban dañar o afectar a una parte del cuerpo. La palabra del Señor dice que somos miembros los unos de los otros. Y el ojo no le puede decir a la mano o al pie, no te necesito. Nadie, dice la Escritura también, maltrató su propio cuerpo, sino que lo cuidas. Y lo cuidas bien. Pero a veces nos permitimos que la carne comience a tomar este énfasis y tenemos maldad para otros. Malicia, pues. Porque luego dice engaño e hipocresía. Es decir, incluso hay cosas que tú puedes hacer con una apariencia que tienen de bondad, pero en el fondo lo que estás buscando es dañar a la persona. Es dañar a la persona. El engaño o la hipocresía es no vivir con sinceridad hacia nuestro prójimo. Es tener dos caras. Y miren, hermanos, no podemos decir, algunos batallamos un poco con el engaño, un poco con la hipocresía. No, el ser humano, nuestra carne es dada al orgullo y es dada a la hipocresía. La hipocresía tiene dos sentidos. Uno es para que te reconozcan qué bueno eres, y el otro sentido es para ocultar alguna maldad. Entonces tú te presentas como alguien justo, bueno, pero dice Pedro, miren, ustedes deben de desechar esto, por cuanto no es la vida del nacido de nuevo. Luego habla de envidias, y dice envidias en plural. O sea, la envidia puede tomar muchas formas. A veces envidiamos al que prospera económicamente. A veces en la Biblia se ve que algunos envidiaban a los impíos. A lo mejor tú estás padeciendo como cristiano, tú eres un hombre, una mujer que le has dado tu vida a Cristo, tienes muchos padecimientos como creyente, y a veces te viene la envidia y dices, ¿y por qué aquel hombre que no ama a Cristo, que no busca a Cristo, él sí prospera? A lo mejor en tu trabajo hicieron recortes en esta época del COVID y decidieron recortar al creyente y dejar al impío. Entonces, ¿por qué, Señor? O no nos podemos alegrar cuando vemos los dones en la iglesia de otros. Deberíamos de analizar todas estas cosas a la luz de la palabra. Y dice, todas estas envidias tienen su raíz en la codicia. Deseamos, pero no podemos obtener. ¿Sabes por qué tenemos envidia? Y yo le he tenido. Todos estos pecados, no creas que yo estoy hablando de aquí para allá. Estoy diciendo, Señor, ayúdame a despojarme de todos estos pecados.
¿Sabes por qué tenemos esto? Porque dice allá la palabra del Señor en Santiago que de dónde vienen las guerras y los conflictos de vuestros corazones y vuestros conflictos entre ustedes, de vuestros corazones. Y dice luego, deseáis y no podéis obtener. Cuando deseamos algo que lo queremos mucho y no lo podemos obtener, viene este pecado de la envidia a veces. ¿Y sabes lo más trágico? Que luego dice, no tenéis porque no pedís. La cura para la envidia, mis hermanos, es encontrar tu máxima satisfacción en Cristo. Es que Él llene todos los aspectos, es darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor, porque yo no soy merecedor de nada, pero tu gracia, tu salvación me ha alcanzado y yo no tengo por qué estar envidiando a los impíos, ni al otro que prospera, ni nada de esto, porque tú me has colmado de bien. Es cuando el corazón está lleno de Cristo, entonces estos pecados puedes irlos despojando. Obviamente estoy apenas desarrollando esto, ya vamos a ver cómo creces para salvación. Luego habla de la calumnia. La calumnia es hablar mal de alguien con el fin de traerle mal. No importa si es verdad o si es mentira, el objetivo de la calumnia es dañar al prójimo. Y estaba un día de estos, hay un predicador que yo creo que muchos conocen, el pastor Jonathan Edwards. Fue usado para el gran avivamiento de los Estados Unidos en los años 1700. Y él escribió 70 resoluciones de vida. Ahorita no voy a explicar para qué hace resoluciones y todo, nomás a mí me gusta a veces leerlas. Y estaba viendo en la resolución 16 que él hizo, fíjate lo que él decía: me determino a nunca hablar algo malo de alguien. Fíjate su determinación, me determino a nunca hablar algo malo de alguien que podría tender a la deshonra, ni más ni menos, a excepción de hablar solo lo que realmente es bueno. Wow. Estaba aplicando este pasaje, desechando esa parte que dice toda difamación o calumnia. Ahora, es interesante que todas estas palabras representan pecados generales, pero tienen una característica: atentan contra nuestra relación en el cuerpo de Cristo, dañan nuestra comunión con los hermanos y más específicamente son contrarios al mandamiento de amarnos con amor fraternal. Son exactamente lo opuesto. Porque si tú tienes la Biblia Reina Valera, a lo mejor te diste cuenta que dice para un amor sincero. Entonces, ¿cómo puedes amar sinceramente si en el fondo tienes una hipocresía? Entonces, es contrario. Por eso es que, por decir, Pedro está contestando lo que dijo en el versículo 1:22, aquí en el 2:1 nos dice, para que se amen así, deben de desechar estas cosas. Además, mis hermanos, en todas las listas del Nuevo Testamento de las obras de la carne, si tú ya tienes algunos años en el Señor, has leído las listas en Colosenses, en Gálatas, que mencionan las obras de la carne, se encuentra esta lista de este tipo de pecados, pecados horizontales que afectan tus relaciones, mis hermanos, que afectan mis relaciones. Entonces, las obras de la carne, en todos los pasajes, además de que menciona estos pecados, también nos llama a hacer lo mismo. Por cuanto ya tienes la realidad de ser nacido de nuevo, ya no andes en estas obras de la carne. Ya tienes la capacidad de quitarte ese saco, ese vestido. Mira, quiero que leamos Colosenses 3, por favor. Aquí hay un pasaje muy similar en donde nos llama a desechar, pero creo que nos ayuda un poquito más a entrar, no solo decir cómo las desecho, sino que aquí nos da un poco más de luz de cómo yo me despojo de estas obras de la carne, especialmente de los pecados así horizontales que afectan el cuerpo. Mira Colosenses 3, versículo 1. Ponle atención a la lectura, por favor, es bien importante. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a ir hasta el versículo 8. Pero ahora, ahí está la misma palabra, desechad
también vosotros todas estas cosas. Mira, la misma lista casi: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Ahora, yo aquí lo he subrayado. Mira lo que sigue en el versículo 9 después de no mintáis los unos con los otros. Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Versículo 12. Entonces, fíjate en esos verbos: como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, este pasaje se parece mucho al que estamos estudiando en Primera de Pedro. Y lo escogí porque hay algunos elementos más que nos dan la clave de cómo despojarnos. Fíjate lo primero. Dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Quién se puede despojar? El que está en nueva vida. Es decir, el que no ha nacido de nuevo no puede dejar estos pecados. Así vive, así es esclavo de malicia, de maldad, de envidia, de hipocresía. Pero este texto te dice que tú puedes, si pues has resucitado con Cristo. Luego en el versículo 8 de Colosenses 3 vemos la misma exhortación a desechar estos pecados, pero el 9 y el 10 nos da una clave más. Y es que dice que ya te despojaste del viejo hombre. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos despojamos del viejo hombre? En el nuevo nacimiento. Pero pareciera que es una práctica que debes de estar haciendo diario. Ya me despojé, ya fui limpio inicialmente, pero ahora soy llamado a desechar. Y mira cómo lo dice el versículo 9. Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo, el cual se va renovando. Aquí entramos ya en el tema de este domingo. La santificación es ese proceso. Fíjate bien, el nuevo nacimiento no es un proceso. El nuevo nacimiento, dijimos el domingo pasado, es un instante, es un milagro en donde Dios te da vida. Ahora, la santificación es un proceso en donde vas creciendo en Cristo semejanza. Vas quitando los pecados y vas creciendo, vas desechando y vas creciendo en la imagen de aquel. Pero hay una cosa que es bien interesante, te vas renovando hacia un verdadero conocimiento. Y el día de hoy, eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. El verdadero conocimiento por la palabra es el que te hace cambiar. Así que regresemos por favor a Primera de Pedro. Está interesantísimo que estudiemos Colosenses, pero el mensaje no es de Colosenses. Primera de Pedro dice entonces de que eres llamado a desechar. Estamos viendo el primer verbo, desechando estas cosas. Y te quiero decir otra cosa. Si estos pecados persisten en un creyente, es una evidencia de una inmadurez espiritual. Lo dice Pablo a los Corintios, lo dice repetidas veces. Dice en Primera de Corintios 3, versículo 1, dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué quiere decir eso de ser carnal o no ser carnal? Lo que Pablo está refiriendo es
que los celos, las iras, las contiendas que habían en Corintio, aquí en esta iglesia hubo una serie sobre Primera de Corintios, y ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o el que tenía muchos dones se creía más que el que tenía menos dones, no se consideraban, habían muchas faltas de amor. Pero él les dice, ¿saben qué? Lo que me temo es que yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales, quiere decir como personas que andan todavía en la carne. En pocas palabras, yo les tuve que hablar casi como inconversos a ustedes, porque son inmaduros, porque son niños espirituales. Hay personas que tenemos mucho tiempo en la iglesia, pero persisten en vivir en celos, chismes, contiendas, etcétera. Además de que son obras de la carne, como ya lo vimos, mis hermanos, demuestran falta de madurez espiritual. A mí me desafía mucho leer 1 Corintios 3 y decir, wow, ¿estoy realmente creciendo? Por ejemplo, permíteme darte el mismo ejemplo que da el apóstol Pablo, tal vez así, es una ilustración bien sencilla, pero él lo está diciendo ahí. ¿Tú le encargarías a un niño una labor importante? Por ejemplo, aquí que estamos transmitiendo en vivo, las transmisiones se requiere que haya alguien en la computadora, en la cámara, que esté poniendo los versículos y todo eso. ¿Tú le encomendarías a un niño de 3 a 5 años esa labor? No. ¿Por qué? Porque los niños son dependientes. Según los estudios, no hay seres más egoístas que los niños. Qué tremendo esto de los niños. Y a mí, pues pongo estos ejemplos porque son como ilustraciones que Dios me da en la casa misma. Mi niña más chiquita no sabe hablar, pero la palabra mía y mío lo sabe decir perfectamente. Y lo curioso es que hay un juguete que puede estar ahí guardado por 6 meses, que nadie se acuerda que existe ese juguete. Pero en el momento que el otro hermanito o el otro amiguito lo toma, ese era el juguete que había estado buscando toda su vida ese niño, y va y corre y dice, mío. Celosos, contenciosos. Entran en una etapa cuando están como de 8, 10 años, no te vayas a asustar, papá, mamá, que comienzan a decir, aquí nadie me quiere. Y el chiquito dice, solo quieren a mi hermanito grande. Y el grande dice, solo quieren a la niña, al niño chico. Entonces Pablo, excelente, ¿le saben qué? Les tuve que hablar como a niños. Pero léelo ahí en el versículo 3 de Corintios. ¿Por qué? Porque si andan en celos, iras, contiendas, entonces no son adultos, espiritualmente hablando, son niños. Por eso es que el mensaje es, despójate de estas cosas para que crezcas en santidad. Entonces, antes de avanzar a nuestro segundo verbo, que estamos viendo el primer verbo de desechando. La pregunta clave para ir concluyendo esto es, ¿por qué no estaban creciendo? O sea, el problema no era que no crecieran, es obvio, esto es obvio, mis hermanos. Si tú ya tienes años en Cristo, no te vayas a sorprender que los nuevos creyentes van a pasar etapas de crecimiento, eso es obvio, lo tenemos que dar por sentado los creyentes que tenemos años en la fe. No nos sorprende que un recién convertido tenga estas actitudes. El problema es que alguien se quede toda su vida de creyente así. Spurgeon decía una frase que me gusta, dice, una oveja se puede caer en el lodo, pero un puerco se revuelca en el lodo y se deleita en hacerlo. Entonces, el nuevo creyente es como un niño. El problema, o sea, lo que queremos llegar es por qué no estaban creciendo. Pero este mensaje, mis hermanos, yo quiero aquí llegar a tu corazón con esto. Yo sé que tú sabes que eso son obras de la carne. Yo las sé también. Yo sé que tú sabes que vivir así demuestra tu inmadurez o la mía. Pero el chiste no es decir, despójense de estos pecados y vámonos. Porque, como dice el programa del pastor Miguel Núñez, no es tan fácil como parece. El chiste, mis hermanos, es que yo a veces vengo acá y encuentro estas dificultades y mi corazón pecaminoso vuelve a estas carnalidades y vuelvo a tener envidia, celos, contiendas, todo esto.
Pero el chiste no es que sepas que son obras de la carne, ni que sepas que las tienes que desechar, sino el cómo. Y por eso es que yo creo que esta iglesia queremos domingo a domingo recordarte el evangelio del Señor Jesucristo y decirte que tú necesitas, y yo me pongo aquí en primera plana, un Salvador que te salvó de la justa ira y santa ira de Dios que tú y yo merecíamos, pero que ese Salvador provisionó todo en la cruz. Cuando Él dijo completo está, también estaba tu salvación. Y recuérdate lo que es la salvación: te justificó, pero también te glorificó. Entonces este Salvador que derramó la sangre de Cristo te otorga la perfecta obediencia que Él tuvo a su Padre, y no solo posicionalmente, porque todos sabemos, sí, soy justo, declarado justo, sino que te da el Espíritu Santo el poder para no posicionalmente nada más, sino experiencialmente, si se puede decir así, vivir practicando obras de justicia. Entonces, hermanos, tú y yo necesitamos un Salvador. Y esto nos lleva a nuestro segundo verbo. El versículo 1 no es una isla. Imagínate qué trágico sería predicar el versículo 1. Desechen estos pecados. ¿Y cómo? El versículo 1 es una hoja que está en un árbol. El árbol es Primera de Pedro. Y ese árbol está en un bosque del Nuevo Testamento. Y ese bosque está ahí en toda esa selva de la palabra de Dios, y Pedro ya nos dijo que tú puedes desechar estos pecados, que será una consecuencia de la vida nueva. Pero el segundo verbo nos da una clave. ¿No te parece bien tremendo que viene hablando de pecados y luego como que de la nada dice desead la leche espiritual adulterada? Si no tuviera relación, entonces sería como que, ¿por qué está hablando que deje la malicia, la envidia y todo eso, y luego me habla de desear? La razón por la que lo hace es porque tiene relación. Y ese es nuestro segundo verbo para hoy. Desechando, primer verbo; segundo verbo, deseando. La clave también del crecimiento espiritual, para que no te quedes niños, es tu alimento. ¿Qué comes? Permíteme recordarte la ilustración nuevamente, porque es importantísima, que la hice el domingo pasado. Dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos. Ni siquiera dice como niños de 7 años, porque los de 7 años ya no les gusta la leche, les gusta la Coca-Cola. Dice como un recién nacido. Yo les decía, traen un chip incorporado, que desean la leche de su madre. Nada más satisface el deseo por esa leche. Si tú, un niño que está llorando en la noche, tengo unos vecinos que acaban de tener y creo que son gemelitos o gemelitas, tienen como 25 días de nacidos, y oigo toda la noche llorar y gritar por la leche de su madre. Y no les puedes decir, ay, niño, una cosquillita o un peluchito para que se les quite. No, y además de que les dejó ese instinto, les dejó la alarma del llanto. Así que los que todavía no son padres, yo les animo a que se preparen en paciencia y en amor, porque, y además que te recuerden este versículo, el verbo es desear. Desear es algo muy importante, porque es la actitud con que nos acercamos aquí a la palabra. Es con un anhelo, es con un anhelo de comida. No es nada más porque tengo que cumplir mi devocional. Aunque yo creo que hay dos extremos de personas, y ustedes los conocerán. Hay quienes en lo natural son muy disciplinados. Y las personas muy disciplinadas se les hace muy fácil ponerse el 1 de enero una meta de lectura bíblica y lo cumplen. Y es muy bueno. Yo no tengo nada en contra de la disciplina. Media vez lo hagas, esfuérzate en la gracia. Pero verán otros de los que nos están escuchando que la disciplina no se les da. Y entonces es difícil que vengan a la palabra sistemáticamente. Sin desechar la disciplina, esto es más que disciplina, es más que el devocional. Este es el deseo por la palabra viva y santa de Dios. Este es un deseo intrínseco en donde tú dices, Señor,
como acabamos de cantar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Le dijeron los apóstoles, los discípulos al Señor. Él les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y ellos contestaron, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No nos habla Pedro de una obligación, aunque te digo, es bueno que te pongas metas y disciplinas espirituales en la gracia de Dios, sino de una necesidad verdadera. Me acerco a comer, me acerco para ser edificado. Si no, mira la frase, para que crezcas para salvación. ¿Qué cosa más importante puede ser que tu crecimiento para salvación? Quiero que leamos el Salmo 19, por favor. No lo vamos a leer todo, vamos a leer del 7 al 11. Porque yo creo que este salmo hermoso, que está dividido en dos partes, en la revelación general de Dios por medio de la creación, de los versículos 1 al 6, y luego del 7 en adelante nos habla de la revelación de Dios en su palabra, pero más que eso nos muestra por qué podemos anhelar la palabra. Léelo con detalle, léelo con atención. Dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. De acuerdo a este salmo, deberíamos de darnos cuenta qué tan bendecidos somos, hermanos, al tener en su infinita bondad Dios habernos dejado su palabra. Su palabra escrita. En los versículos que leímos hay varios sinónimos para la palabra de Dios. Versículo 7 le llama la ley del Señor. Versículo 8 los preceptos del Señor. Versículo 8 también el mandamiento del Señor. Versículo 9 el temor del Señor. Versículo 9 también los juicios del Señor. Todos son sinónimos para decir la palabra del Señor. Y Primera de Pedro en nuestro contexto dice la palabra que fue predicada, es decir, el evangelio. La palabra de Dios, mis hermanos, cuando es predicada, y sobre todo, la que está en este libro, inspirada por Dios. Tu Biblia, mi Biblia, es el libro más hermoso que hay, pero no estoy diciéndolo en una forma romántica, no estoy diciendo, ay, te dejo un poema de amor el Señor, no, es más que eso. Te dejó por escrito la palabra del Dios vivo, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que parte y penetra y transforma. Pablo le decía a su hijo en la fe Timoteo, en Timoteo 3, primera de Timoteo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, es de donde obtenemos nuestra doctrina de la inspiración plenaria y verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que todas y cada una de las palabras fueron inspiradas, es decir, sopladas por el aliento de Dios a los escritores.
y por tanto tiene una autoridad divina en nuestras vidas. En la época de la Reforma Protestante, una de las controversias era quién tiene la autoridad sobre la vida de la iglesia, el magisterio, los dogmas. Y uno de los dichos que salió de la Reforma Protestante es: no, la sola Escritura. La Escritura sola es la que gobierna la vida del creyente. Por eso es que debe de ser atesorada, buscada. Me encanta cómo le dice Pablo a Timoteo: desde la niñez has sabido las Escrituras. ¡Qué muchacho más privilegiado! ¿Qué aprendimos nosotros desde la niñez? ¿Qué aprenden los jovencitos ahora? Desde la niñez saben jugar PlayStation. Desde la niñez saben ver videos de tipo casi pornográfico. Pero este joven desde la niñez había sido lleno de las Escrituras y le dicen las cuales te pueden hacer apto para la salvación. Por eso es que la Escritura, mis hermanos, no es tengo que cumplir, no, tú no te acercas a un documento, no te acercas a un estudio nada más intelectual, te acercas a la vida misma, a la palabra de Dios. ¿Por qué es deseable? Quiero dar algunas características de la Biblia. Una es porque es palabra viva. La Biblia es la palabra de Dios y según aquí Pablo le dice a Timoteo, te lleva a la salvación. Y como vimos en el Salmo 19, la expresión del versículo 7 que dice restaura el alma, puede ser traducida de diferentes formas. Puede ser traducida restaura, convierte el alma. Pero lo importante es esto, que da vida. Y es lo que estamos viendo en Primera de Pedro. Nacimos de nuevo por la palabra. Este es un milagro. No solo lees algo, te da información y no pasa nada. No, hay cambio, hay un cambio. Como les decía el domingo anterior, cuando San Agustín en sus pecados, en su vida depravada, leyó en Romanos, Dios le iluminó la palabra. Dios usa la palabra para ayudarnos o para hacernos crecer, da vida, restaura el alma. Jesús nos dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. ¿Qué quería decir con eso? Que la palabra de Dios es nuestro alimento. A compararlo a tal grado que era más importante que el mismo pan. Por decir, parafraseando sin deshonrar o alterar lo que Jesús dijo, por decirlo de otra forma, te dijo, ¿quieres saber lo que es la vida? No que tengas abundancia de comida, sino que oigas y hagas mi palabra, vivas en ella. Además de otra característica que no solo es vida, también la palabra es más deseable que el oro. ¿Cómo es posible que alguien como David haga esta declaración? Vivimos en un mundo que lo más deseable es el oro, la riqueza, mis hermanos. Todos hemos batallado con esto. Hace poco, o hace algún tiempo, me habían dicho, vi una entrevista de esas personas que viajan como migrantes desde Centroamérica a los Estados Unidos. ¿Por qué crees que lo hacen? Por el sueño americano. Arriesgan su vida, algunos se caen del tren, pierden una pierna, un brazo, algunos mueren, muchos mueren en el camino. Y partió mi corazón que cuando una señora la entrevistaron, llegó a los Estados Unidos, cruzó la frontera y la deportaron al siguiente día. Y están haciendo este documental y la entrevistan y le preguntan, ¿por qué viajaste así? Es que quiero tener el sueño americano y quiero comprarle un Nintendo a mi hijo. Qué tristeza, qué tragedia. Me parte el corazón porque a veces tus hijos son bien bendecidos con muchas cosas. Esta mujer arriesgó su vida por obtener un bien material para trabajar y comprarle juguetes de otro tipo a su hijo. Pero imagínate cómo el hombre hace lo que sea por desear el oro, las riquezas,
las cosas de este mundo, trabajamos de más. Muchos ya tienen un trabajo y buscan otro por tener mayor prosperidad y nos seduce. Pero David, en un momento que escribe este salmo, dice: deseables son más que el oro. Tú puedes ser la persona más pobre de este mundo, pero si tienes la palabra de Dios, tú estás bendecido con toda bendición espiritual. Me llama la atención eso de deseables más que el oro. ¿Qué buscamos? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a lo material? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a tu trabajo, a prosperar más? Y no estoy en contra de eso, al contrario, hay que ser diligentes, fervientes. Pero si supiéramos que la Biblia es más que el oro, más codiciable que el oro, así le dedicaríamos de tiempo. Pero luego llega a la expresión más dulce que la miel, y es otro atributo que quiero hablarte de la Escritura: la dulzura de la miel, la capacidad de ser deseable. Puedo imaginar al rey David, muchas cosas que digo son como me las imagino, no están en la Biblia, no estoy queriendo alterar, pero me imagino él tomando un panal de miel y escribiendo este salmo y decir: qué dulzura más grande. ¿A cuántos les gustan los postres? Yo ya lo dije la vez pasada y no estoy pidiendo encargos, ¿verdad? No vayan a pensar que es una indirecta para las hermanas que tienen el don de cocinar postres muy ricos. Pero el día de ayer estábamos festejando a mi esposa por su cumpleaños y alguien nos bendijo con un cheesecake. Yo creo que escuchó la predicación del domingo anterior. Y les quiero decir con un poco de pesar en mi corazón que lastimosamente la mayor cantidad de avance en ese cheesecake, en ese pie de queso, ha sido por mi persona. No está, la cumpleañera no le ha avanzado tanto, sino que el que lo ha disfrutado más es el esposo de la cumpleañera. En aquel tiempo quizás, o no sé si habían postres elaborados de ese tipo, pero la miel era un manjar dulce. Pero él dice en el Salmo 19, más dulce que la miel. Hermanos, la dulzura del Señor en su palabra. Ella es tu refugio, tu consuelo, tu pronto auxilio. Cuando yo he estado en las peores tribulaciones de mi vida, qué hermoso es oír una palabra de aliento de alguien, qué hermoso es cantar alabanzas y adorar al Señor, lo he hecho, pero el consuelo, la dulzura más profunda proviene de la palabra de Dios. Así que si tú estás en una cama de hospital en este momento, si tú estás padeciendo que perdiste tu trabajo, piensas que tu mundo se está acabando, te voy a dar un consejo: agarra tu Biblia hoy mismo, vete a los Salmos y dile: Señor, revélate a mí por tu Espíritu Santo, quiero conocer la dulzura. ¿Y sabes qué es lo más dulce de la Escritura? Que toda la Escritura apunta a Cristo. Vas a decir, allá en Levíticos, el Señor te ayude a ver a Cristo en Levíticos, en los Salmos, porque Él lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece, y ellas dan testimonio de mí. La Escritura apunta al evento más culminante de la salvación, la historia de Cristo. Pero hay una dulzura en ella. Por eso es que, si estamos todavía en Primera de Pedro, si no vuelve por favor, dice el versículo 3, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Ese probar la benignidad del Señor, Pedro les dice: miren, yo les estoy animando a que deseen la leche espiritual no adulterada, porque ustedes ya probaron la benignidad o la bondad de Dios. ¿Cómo? Porque los salvó, porque los perdonó, porque les ha dado una herencia y ahora les ha dado su palabra. Ahí está Pedro citando el Salmo 34 cuando el salmista David también decía: gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso, bienaventurado el hombre que confía en Él. Yo te animo, gusta y ve qué bueno es el Señor. Así que, mis hermanos, esto no es algo místico, pero lo podemos decir así: Dios habla hoy y habla por medio de su palabra. No busques sueños, no busques adivinanzas, no busques impresiones, busca su palabra y puedes decir con certeza: Dios me ha hablado hoy. Dios quiere que tengas un deleite en ella. Si habéis probado la benignidad del Señor. Una pregunta que te puedes hacer es: ¿en dónde está tu satisfacción o deleite? ¿Hay algo que es más dulce que la palabra de Dios para tu vida?
El predicador John Stott decía esto: mi meta siempre es tener una profunda comunión con el Señor en el entendimiento de su palabra. Cuando tú vienes a la palabra, tu meta no tiene que ser más información o como muchos tendemos a decir, ¿qué me dice que tengo que hacer? No, decía el pastor John Stott, lo que yo busco es profunda comunión con el Señor. Me encanta conocer hombres y mujeres de la palabra de Dios, que se ve que han rayado, pintado, han leído, han saboreado este libro de pasta a pasta, que los ha transformado, que el Señor los ha discipulado hablándoles por medio de la palabra. Me encanta. Me desafían, me retan. ¿Qué tan deseable es para ti la palabra de Dios? Para David decía, para mí es más dulce que la miel que destila el panal. Y Pedro, pensando en su mente del Antiguo Testamento, nos dice, deséala, porque dice el Salmo 119, 72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Es mejor. Y esto nos lleva a nuestro último punto, para que por ella crezcáis. Tercer verbo. Primer verbo, desecha. Segundo verbo, desea. Tercer verbo, para que crezcas. Dios causó nuestro nuevo nacimiento por la palabra, mis hermanos. Primera de Pedro 1:23. Pero ahora Pedro nos dice que esta palabra que nos vivificó es la misma que nos ayuda a crecer en este caminar como peregrinos. No solo que la desees, sino que es la que está haciendo la obra. En el versículo 2 dice, para que por ella crezcáis para salvación. Es un verbo que está en pasivo. ¿Qué quiere decir los verbos pasivos? Siempre lo explico porque es bien importante entenderlo. Un verbo activo es el que tú haces la acción. Yo crezco para salvación. Pero no, aquí está en pasivo. La palabra te hace que tú crezcas para salvación. O sea, aquí hay poder de vida. Tú recibes la acción del crecimiento por la palabra. Y hay un agente que no se ha mencionado, está intrínseco, es el Espíritu Santo. Porque, mis hermanos, creo que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para poder entender la palabra. Necesitamos pedir, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El hombre está velado a la palabra de Dios. No es hasta que el Espíritu Santo con poder abre tus ojos espirituales y tú entiendes las maravillas de su ley. Como yo te comenté en mi testimonio, yo crecí en la iglesia, pero fue hasta los 17 años que leyendo Jeremías 31:3 entendí por la iluminación del Espíritu Santo el versículo que dice, con amor eterno te he amado. Se hizo real para mí. Muchos usan la palabra que el Señor me reveló un versículo. El término más correcto no es decir me reveló, sino me iluminó. Por cuanto creemos que la revelación ya está cerrada en los 66 libros de la Biblia. Pero podemos decir que el Espíritu Santo sigue iluminando. Y si quieres un lenguaje más bíblico, aviva la palabra en tu corazón. Y eso es lo que dice el Salmo 119, Señor, avívame por tu palabra. Entonces, muchos textos y versículos que han estado ahí, cuando tú pides esto al Señor en oración, Señor, ilumínalos por tu espíritu y avívame en tu palabra, ocurre que esa palabra, que toda es inspirada, de pasta a pasta. Y nomás una aclaración, porque cada vez dije de pasta a pasta, y algunos preguntaron si el glosario, si los títulos, nos referimos palabra por palabra, se llama inspiración plenaria y verbal. Toda es inspirada. No puedes decir, esta palabra sí es palabra de Dios, pero como no se me ha iluminado, no es palabra de Dios. No, toda es palabra de Dios. Pero de lo que estamos hablando, del milagro de la iluminación, es que tú vienes en oración y le dices, Señor, ilumíname tu palabra, avívame por tu palabra. Y esa palabra se vivifica, se hace carne en ti, andas en ella. Y así creces para salvación.
Tú ponle el ejemplo que sea. Tú no sabes qué decisión tomar ahorita, a lo mejor es algo bien práctico, bien sencillo. Pero hay un versículo en la Escritura que al ser avivado en tu vida te va a dar la respuesta a qué decisión tomar. Avívame por tu palabra. Así que quiero irme enfocando en el cierre del mensaje en cómo crecer, porque ese es el verbo. Y yo creo que una de las cosas de cómo crecer, mis hermanos, nos lo va a dar otro pasaje que está en Santiago, casi idéntico que Primera de Pedro. Es el hecho de no solo ser oidor, sino hacedor de la palabra. Entonces, hay algunos elementos en tu estudio de la Biblia. Acabamos de decir uno, la iluminación por el Espíritu. Cuando esa palabra es iluminada, el segundo paso, si le quieres poner paso, si eres muy metódico, es que esa palabra debes de andar en ella, debes de obedecerla, debes de caminar en ella. Y el término que se usa es aplicación de la palabra. Dice Santiago 1:18, perdón. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Uno de los problemas principales de la iglesia del Señor en estos tiempos es que no se vive de una forma coherente a las enseñanzas que proclamamos y que decimos creer. Hay un juicio contra la iglesia. Dicen una cosa, pero viven de otra forma. Y quiero decirte que en cierta forma es justo ese juicio. ¿Pero por qué? ¿En dónde radica la situación? En esto que Santiago nos dice. ¿Quieres crecer por la palabra? No seas solo oidor, sino pide la guianza y la ayuda del Espíritu Santo para que seas hacedor de la palabra, que vivas en ella. No se mira la aplicación a la vida. Fíjate, la palabra aplicar es emplear, usar, ejercitar, poner en práctica un conocimiento. Mira, aquí veo yo mucho también distanciamiento en la iglesia. Muchos tienen el conocimiento, pero nunca lo ponen en práctica. O una verdad o aquello que el Señor está diciendo en su palabra. La aplicación comienza por conocer al Dios de la Biblia, mis hermanos. Porque dice, aprended de mí, aprended de mí. Para el teólogo John Frame, la teología es la aplicación de la palabra de Dios por personas a todas las áreas de su vida. Así lo define él. Otro podrá tener muchas definiciones de teología, pero es la aplicación de la palabra de Dios a todas las áreas de tu vida. Yo mismo animo a todos aquí a ser lectores profundos de la palabra. No estoy hablando de ese mito que hay de que el mucho estudio de la palabra, eso es letra muerta y tú debes de ser espiritual. No, por el contrario, yo animo, yo quiero que en el nombre del Señor esta iglesia sea una iglesia sólida en la palabra, porque dice desear la leche espiritual no adulterada. En estos tiempos hay mucha palabra adulterada que no es el evangelio, que no es de acuerdo a sana doctrina, y no la vas a saber diferenciar a menos que no conozcas. Es más, animo al estudio profundo. No solo que le des una pasadita al devocional, no,
que te preguntes qué quiere decir esto, cuál es su contexto, por qué lo escribieron, para qué lo escribieron. De hecho, te animo a ser un estudiante constante de la Escritura. Yo lo soy. Yo no digo, ya tengo una graduación del colegio de pastores, no, yo paso estudiando. Y qué sorprendente que son profundidades, riquezas que nunca dejas de aprender. Con la ayuda de otros, con maestros que te puedan ayudar. Pero a la vez que te hago ese reto, que no solo leas de pasadita, sino que profundices, te reto a algo más. A que también es un mito pensar de que el estudio de la palabra está peleado con la espiritualidad. Que busques en la ley del Señor tu sabiduría, tu bien mayor, y que le pidas al Señor aplicación. Que te deleites en ella. Fíjate, pueden haber extremos. Aquel que solo se deleita en ella y dice que hermosa, mi consuelo, mi vida, pero nunca la aplica. Aquel que solo la estudia, dice que tremendo, es muy claro en su partición bíblica, pero nunca la aplica. Pero Santiago nos pone la plomada, y Santiago es bien claro. El domingo pasado lo cité porque dice, tu fe se ve. Ahora, tú dices que deseas la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, se ve también. ¿Cómo? En que andas en ella. Por eso es de que los grupos de casa tienen como objetivo que apliques la palabra. Algo bien común en las iglesias, y yo lo he vivido, es que tú estás oyendo el mensaje y lo estás difiriendo. Diciendo, qué lástima que no vino aquel fulanito que oyera, que es un gran chismoso, un gran malicioso. Aquí debería estar para que él oiga que para él era este mensaje. U otros que se lo difieren al marido o a la esposa. Ya ves, bien sabía el pastor. O escucha, tú y así. No, aplicar la palabra es decir, Señor, he aquí tu siervo. ¿Qué tienes para mí, Señor? Y es en la forma que nos acercamos. Porque el versículo 21 dice que tienes que acercarte con una actitud, y es desechando todo pecado. Cuando vienes a la palabra, mis hermanos, tienes que pedirle al Señor que te dé una limpieza por la palabra. Yo sé que estrictamente la que nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo, pero en varios pasajes dice que acercarnos a la Biblia es como que estamos acercándonos a un lavamiento del agua pura de la palabra. ¿Y cómo es que acontece esto? Es que al leerla te ves ahí reflejado en ese espejo el carácter santo de Dios, y no puedes salir igual de la presencia de Dios, mis hermanos. Acércate buscando ser limpio. Segundo, acércate con humildad. Mira, tú y yo podemos tener muchas fallas, pero dice la palabra del Señor que Dios da gracia a quienes, a los humildes, y resiste a los soberbios. Cuando tú vengas a la Biblia, recuérdate de Isaías 66, versículo 1 y 2. Dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está pues la casa que podréis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto hizo mi mano, y así las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Que tu característica sea, Señor, dejo mis preconceptos, dejo mis ideas, mis arrogancias. Habla, oh Dios, y que tu palabra me transforme. Y si tengo que corregir un pecado, que sea tu palabra. Martín Lutero en la Reforma dijo, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a hacer lo que diga la iglesia, los hombres, sino lo que la palabra de Dios dice y manda. Es más, aquí te dice que tiembles ante su palabra. Por eso te digo, puedes tener muchas fallas, pero cuando vienes a la palabra, vienes temblando diciendo, Señor, ¿qué tienes que decir? Es decir, mis hermanos, quiero terminar este mensaje diciéndote esto. Si deseamos la palabra, si andamos en ella, la comemos, comenzarás a ver el crecimiento esperado en tu vida. Comenzarás a ver que aquel que te salvó por su palabra
es el más interesado en darte el crecimiento por su palabra. Y un llamado para mis amigos que dicen, ¿y qué es esto? Mira, ¿cómo comienza contigo esto? Este mensaje que estás escuchando es una exposición de la palabra viva de Dios. Y la palabra te dice, creer en Jesús, ven a Él en arrepentimiento, en fe, diciendo, Señor, puedes obrar en mí. Este nuevo nacimiento que dice aquí en versículo 3, pues no habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Comienza tu vida cuando Él te hace nacer de nuevo. Mis hermanos, nos vamos muy desafiados, no a ser oidores, sino a vivir la palabra de Dios. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.